Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Soy psicóloga, soy humana. Hoy quiero preguntarte algo y es, ¿qué pasaría si inicias hoy tu camino de sanación y crecimiento? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para contarte mi experiencia sobre esta situación. En este capítulo quiero que hablemos de una experiencia que viví a finales del año 2017 y es cuando comencé mi proceso, mi camino de sanación y de crecimiento. Y esto es algo muy poderoso porque pienso que fue un parteaguas o un antes, un después en el que se marcó para siempre mi vida porque fue el momento en el que comencé a ir adentro de una forma muy profunda, ¿sí? Y eso me transformó por completo, transformó mi forma de pensar, de sentir, de actuar, ¿sí? De ser. Siento que fue un antes y un después, es decir, la Gina que era antes de ese momento fue una que quedó ahí y desde ese momento inició una nueva versión de mí. Entonces quiero contarte un poco mi experiencia para que sepas de qué te estoy hablando. ¿Por qué en ese momento y no antes comencé mi camino de sanación y de crecimiento? Digamos que en muchos momentos difíciles de mi vida fui hacia adentro, ¿no? Para entender ciertas cosas. Pero debo decir que como si mi alma fuera una cebolla, solo revisé las capas más superficiales de esa cebolla. Y solamente lo hacía en momentos difíciles, ¿sabes? Cuando vivía una situación difícil o ciertas situaciones que no sabía cómo manejar, pero no la hacía constantemente. Entonces, a finales del 2017, recuerdo mucho que en la segunda mitad de ese año mi papá ya había fallecido, que igual de eso te hablo en otro capítulo, pero que es importante. Estaba cerrando el ciclo de muchas situaciones difíciles que había vivido a nivel personal, afectivo, laboral, económico, familiar, profesional. Y comencé a darme cuenta que las posibilidades no eran solo las que yo conocía, sino había un mundo infinito de posibilidades en todo. Posibilidades que me podían ayudar a crecer, ¿sabes? Posibilidades que me podían ayudar a sanar, posibilidades que me podían ayudar a reconocerme, ¿sí? Posibilidades que me podían ayudar a crecer. Y en todos los ámbitos, por ejemplo, recuerdo mucho que a nivel profesional, hasta ese punto, lo único que yo deseaba era, sí, tener un consultorio, atender pacientes, ¿sí? Pero en realidad en ese momento de mi vida, a finales de ese año 2017, ya había cumplido todos los sueños profesionales que tenía en ese momento, pero quería dar un paso más adelante, es decir, quería un impacto mayor de mí, ¿sí? Poder impactar más y más personas positivamente, sin el límite de lo que dice un jefe, porque muchas veces a uno como psicólogo, a la fecha que estoy grabando este video, el año 2023, el mes de enero, en realidad te limitan mucho. Muchas veces tú quieres hacer muchas cosas para impactar muchas veces a las personas positivamente, pero hay personas que están a tu alrededor de las que tú dependes en un trabajo que te dicen cómo hacerlo, solo les interesan los números y no ven que detrás de esos números se están impactando personas. Y también me di cuenta en ese momento que a nivel laboral, por ejemplo, había una infinidad de posibilidades. Comencé a hacer una inmersión profunda a nivel digital, conociendo más de ese tema, capacitándome inicialmente
todo ese camino comenzó con el tema de teletrabajo y de ahí una cosa me llevó a la otra y hasta donde estoy el día de hoy. Y claramente ese camino no va a terminar nunca, ese crecimiento. A nivel familiar, ¿qué puedo decir que me ayudó? Me ayudó a sanar mi historia, ¿sabes? Porque en realidad me di cuenta, ok, a nivel familiar, a nivel afectivo, comencé a entender muchas cosas del por qué sucedían las cosas de cierta forma y no de otra. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel afectivo, incluso a nivel económico, por la forma en la que yo tenía de ver las cosas, tan cerrada, tan metida en esa zona de confort que hoy nos mencionan mucho, pero que en realidad a mí me estaba apagando, ¿sabes? Lentamente. Estaba matando mi esencia. Tuve que sanar muchas cosas, ¿sabes? De esos aspectos. Tuve que entender muchas cosas, tuve que perdonarme muchas cosas, tuve que perdonar a otros muchas cosas. Tuve que reconocerme en mis habilidades, en mis talentos, en mis fortalezas, en mis debilidades y dejar atrás juicios, críticas, etiquetas que venía cargando muchos años atrás. Me despojé de las cosas o de las ataduras en las áreas de mi vida que me lastimaban, ¿sí? Comencé a ser mucho más selectiva en las personas que me rodeaba y el por qué me rodeaba de esas personas. Ok, ¿de qué tipo de personas deseo rodearme? ¿En qué persona deseo convertirme? Y a partir de ahí rodearme de personas que tengan esa misma visión. No voy a decir que fue fácil. No voy a decirte que fue un lecho de rosas. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Entender ciertas cosas de mi historia? Sí. ¿Me costó lágrimas? Sí, muchas. Pero no me arrepiento, ¿sabes? Porque en ese año fue donde más aprendí a reconocerme. Me fortalecí inmensamente a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional, en mi visión, ¿sabes? Comencé a tener mucho más claro que nunca mi misión en este mundo, en este plano. ¿Cuál era esa semilla que yo dejaba desear? Porque hasta ese momento vivía desde la queja, quejándome porque X persona, X situación, X circunstancia, asumía que era culpable de mi realidad, cuando en realidad la única responsable de eso era yo, por ciertas decisiones que había tomado, ¿sabes? Entonces quise compartirte eso el día de hoy. ¿Cuál fue entonces la enseñanza o las enseñanzas principales que puedo compartirte que me dejaron esas experiencias de mi camino de sanación y crecimiento? Que claramente inició en ese momento, pero no va a terminar nunca. Y es, no importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importa cuál sea tu situación personal o familiar o laboral, la respuesta siempre va a estar aquí, dentro de ti. Y a veces no la ves y por eso es importante apoyarte de expertos que te ayuden a ver o a entender quién eres, quién deseas ser, ¿sí? Y eso es algo muy poderoso, porque es importante darnos cuenta que felicidad está aquí adentro la respuesta, abundancia está aquí adentro, y así con todo, lo que sea que desees en tu vida. No la encuentras, no sabes escucharla, no sabes reconocerla, apóyate a expertos que te ayuden a identificarla, porque yo lo hago. En el 2017 me di cuenta que es importante hacerlo constantemente para potencializar lo que tengo aquí, sacar a flote las respuestas que he buscado, que necesito, ¿no? Por eso es que se puede llegar a esa calma, esa tranquilidad, esa paz, porque no se basa en el hacer o en el tener, sino en el ser. Entonces, para cerrar, quiero que me compartas aquí abajo en los comentarios experiencias iguales o similares que hayas vivido para leerte. Y antes de irme quiero decirte que todos somos seres humanos, simplemente que cada uno tiene un propósito de vida distinto. Entonces, gracias por haber estado en este capítulo de Soy psicóloga, soy humana. Suscríbete a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.